Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté alerta, que estemos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, que no haya distracción. Pedimos que tu palabra sea claro a nuestro entendimiento, que sea revelada para cada día vivir por fe y disfrutar de tu reino aquí en la tierra y no por vista, Señor. Pedimos que cada día, Señor, podamos aplicarla en medio de las diferentes situaciones y circunstancias, sabiendo que tu palabra permanece para siempre y se cumple. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuerpo de Cristo, estamos compartiendo sobre el dominio propio, el dominio propio. Y hace 8 días, la prédica está en la página, usted ingresa a www.evangeliolagracia.com y hay una pestaña que dice prédicas, ahí las encuentras y hablamos del dominio propio, que hay un dominio propio natural, el cual toda persona tiene, pero cuando Jesús resucitó, por causa de la presencia en cada uno de nosotros, porque Él vive en cada uno de nosotros, aparece algo que es el dominio propio generado por Él, porque Él vive en nosotros, que es el dominio propio, la templanza, lo genera Él. Son dos cosas diferentes. Hoy vamos a ver tres historias donde vemos del antiguo pacto, donde vemos un Dios que hace, o sea, una persona con el dominio propio natural y uno donde Dios hace en la persona. Debemos de orar cada día más, que sea más claro el por qué cada día debemos de hablar con Dios y pedirle que sea haciendo en nosotros, porque Él es el que genera ese dominio propio en medio de las diferentes situaciones y circunstancias. No importa qué tan difícil sea, no importa qué tan oscuro esté y tan difícil, ese dominio propio nos va a permitir tomar decisiones conforme a la palabra, por fe, por fe. Al tomar decisiones conforme a la palabra por fe, cada día vamos a avanzar en una vida sobrenatural a la cual Dios te llamó. A no vivir, dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión, o sea, no vivir solamente en el propio esfuerzo, en la inteligencia natural, en ese dominio natural que Dios ha dado, porque eso al final del día nos genera carga, estrés, preocupación, sostener, tomar decisiones tan complejas con algo que vemos y lo que sentimos, cuando dice que el corazón es engañoso, cuando nos dice que es perverso, cuando lo que vemos pasa y nos muestra cosas y cuando uno mueve la cortina era otra cosa. Entonces, ver claramente el privilegio que Dios te ha llamado a una relación con Él sencilla y fácil. Donde estés, hablas con Él cada día, vive en tu interior. La gracia te fue dada desde antes de la fundación del mundo, pero cada uno pregúntese, ¿si tengo la relación personal? Dios te llamó para eso. Entonces, en las tres historias que vamos a ver, una es Moisés, una historia de la vida de Moisés pasando el desierto. La otra historia, una es la historia de Moisés, la otra historia que vamos a ver es la historia de Eliseo con la persona que andaba con él, Giezi, como Eliseo y Giezi, que era la persona que andaba con él. Y la otra historia que vamos a ver es la de Josué y Caleb. Entonces, una de Moisés, una de Josué y Caleb, y Eliseo con Giezi, la persona que andaba con él. Tres historias. Las tres historias nos vamos a mirar, que están para nuestra enseñanza,
para en 8 días ver nuestro día a día. Y que sea claro que está un dominio propio natural, el que está en la voluntad, que alguien dice, yo tomo mis decisiones y puedo controlar o no puedo controlar. Entonces hablamos que uno dice, no, imposible controlar eso. Pues Dios te llamó a renovar la mente y sí es posible que eso que nos domina, que no te controle, pero es cuando Dios lo hace. Dice Romanos 6:14 que al vivir bajo la gracia, el mal no tendrá dominio sobre usted. Al estar bajo la gracia, el mal no tendrá dominio. Eso es porque el dominio propio generado por Dios es el que hace en nosotros. ¿Qué sucede al tomar decisiones en nuestra capacidad y lo que creemos y vemos? Pues que está afectado uno por las emociones. Estoy contento, tomo una decisión, estoy triste, tomo otra decisión, y por el mal. El mal. Entonces el mal, la envidia, la codicia, la avaricia, afecta que tomo una decisión. Entonces la primera historia que vamos a ver sobre esa decisión, porque al tomar la decisión, pues va a generar una circunstancia en nuestra vida. Entonces vamos a mirar las 3 historias. Entonces la primera historia es la de Moisés con María y Aarón. Moisés, Aarón y María. María es la hermana mayor de Moisés, sigue Aarón y Moisés. O sea, Moisés es el último. Aarón, hermano mayor de Moisés, y María era la mayor de los 3. Los 3 son hermanos. ¿Dios a quién llamó? A Moisés. Aarón era el sumo sacerdote y María estaba también, decía una parte de la Biblia, que era profetisa. Entonces estaba María, Aarón y Moisés. Los 3 servían a Dios, pero el que Dios había llamado para esa relación con él era Moisés. Y era quien le hablaba al pueblo, Moisés. Aarón era el sumo sacerdote, cumplía una función igual que María. Pero llega un momento al caminar sobre en el desierto que mira lo que hace María y Aarón. Números capítulo 12, versículo 1 y 2. Números capítulo 12, versículo 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Vamos a leerlo nuevamente. Números capítulo 12, versículo 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2. Y dijeron, ¿quiénes dijeron? María y Aarón. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Y no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces, ¿qué le pasó a María y Aarón con Moisés? Eran hermanos. Moisés, Dios llamó a Moisés con una función. Aarón tenía otra función y María tenía otra función. Ahora, en el nuevo pacto de gracia, dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Dice que todos somos colaboradores de Dios y todos nosotros cumplimos una función en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y en el nuevo pacto de gracia hay un solo propósito, que la palabra de Dios corra, porque la palabra es la que hace en cada persona. Entonces todos somos colaboradores para llevar la palabra, mostrarla. Dios es el que escogió, el que ahora llama, el que alumbra, revela y da el crecimiento. O sea, en tu vida hay crecimiento, lo está haciendo Dios. ¿Qué es crecimiento? Pues lo que yo pensaba que antes era Dios y que Dios me va mostrando quién es Él. Un ejemplo, que nos parece sencillo haber hecho este paso y no es sencillo. Un ejemplo, Dios no habita en templos hechos manos de hombre.
dimos un paso, Dios te dio crecimiento, te reveló, te afirmó y te mostró que tu cuerpo es el templo de Dios. Dio un paso. Dios vive en mí. Pero usted da otro paso cuando sabes que el cuerpo es tu espíritu, vive Él, y que usted es el responsable del cuerpo. ¿Qué hace con el cuerpo? Otro paso. ¿Qué estoy haciendo en el cuerpo en todo sentido? Porque Él vive en nosotros. Entonces vamos avanzando y madurando. Ese crecimiento lo da Dios. Entonces, Moisés tenía una función, Aarón tenía otra y María otra. María y Aarón, ¿qué les pasó? En un momento del caminar en el desierto, pues Moisés era la cabeza, el líder. Y dijo, pero es que nosotros también, ¿será que Dios no habla por medio de nosotros? Y solo Moisés, ¿y por qué no nosotros? O sea que en un momento del caminar en el desierto, Aarón y María les dio envidia, les dio codicia, tener el puesto de Moisés. Oiga, ¿y por qué Moisés? ¿Y por qué no nosotros? Entonces les dio codicia, que es querer tener lo del otro, le dio envidia, el por qué Moisés y no ellos, si Moisés era el que aparecía como líder del pueblo, si ellos también le servían a Dios. Aarón, como sumo sacerdote, tenía unas cosas, unos privilegios, igual que María. Pero en un momento dado se le nubla el entendimiento y se van en contra de Moisés y hablan mal de Moisés. Entonces el versículo dice que Dios oyó. Cuando Dios oye, entonces recuerda que baja una nube al tabernáculo y le dice que ¿por qué hacen eso? Si Dios, ahí fue el que llamó a Moisés. O sea, Moisés, cuando Dios lo llama, Moisés dijo, sí, yo quiero ir. No, Moisés dijo, envía a otro. Moisés le colocó peros a Dios. Yo no puedo. Mire que yo no puedo hablar, yo tengo problemas para hablar. Y yo, no, es que Aarón, su hermano, va a ir. Entonces, Moisés les muestra que es Dios quien lo llamó a él. Y Dios le dice a Aarón y María que ellos tienen unas funciones y que quien llamó a Moisés fue él. Y que con todos habla por visiones, por sueños, apariciones. En cambio a Moisés dijo, hablo cara a cara. O sea que Moisés fue una persona privilegiada de su momento. En el tabernáculo bajaba la nube, que era el símbolo de la presencia de Dios. En esa nube que bajaba al tabernáculo, Dios habla. Está Moisés, está Aarón, está María. Entonces le dice Dios a Aarón y María que él oyó eso y dice, pero ¿cómo hablan en contra de Moisés si yo fui que lo escogí? Quien lo llamé. Y él tiene esa posición fue porque yo lo llamé y él es líder y yo hablo con él cara a cara, mientras con otra gente voy a hablar con visiones, por sueños, por ejemplo con José. Con José fue por sueños, con Moisés no, Moisés era cara a cara. Entonces, cuando sucede eso, Dios les dice a ellos, y vamos a ir a Números capítulo 12, versículos 10 y 11. Recuerda que era un símbolo, la nube descendía al tabernáculo, que era el símbolo de la presencia. Números 12, versículos 10 y 11. Y la nube se apartó del tabernáculo. Entonces bajó, les habló. La nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Porque locamente hemos actuado. Locamente hemos actuado. Hace 8 días hablábamos que Saúl le dijo, el profeta le dijo a Saúl cuando hizo el sacrificio, locamente has hecho. El hacer, locamente. Entonces, locamente, ¿qué fue? Que Aarón y María, de estar en la presencia, en el tabernáculo, escuchaban a Dios y todo, llegaron un momento en que les dio envidia y codicia por Moisés, siendo los hermanos. Y querían ser líderes como Moisés, porque quien le hablaba al pueblo y quien decía, vamos a acampar, vamos a caminar, lo que tenían que hacer, ¿quién era?
Moisés. Entonces Aarón reconoce, pero mira que a quién fue que le dio lepra, a María, Aarón no. Pero los dos hablaron mal. Entonces, cuando vio a Aarón a María leprosa, le dijo a Moisés, reconoció a Aarón, hicimos algo mal. Y ellos lo que hicieron fue hablar en contra de Moisés. ¿Pero qué generaba hablar en contra de Moisés mal ante el pueblo? Pues que el pueblo, ¿qué iba a hacer? Una división. Entonces recuerda que hablando ahorita del nuevo pacto de gracia, dice que la meta es llegar a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Es que todos creamos y pensemos lo mismo. Lo que dice Dios, la palabra. Entonces llega Moisés y ora por ellos. La palabra dice que Moisés era un hombre manso. En lugar de decir, pues como usted tenía envidia de mí, dice, pues que quede con lepra. No, Moisés interviene a Dios, le ora por ellos. Entonces Dios le dice a María, listo, sale del campamento 7 días. Y a los 7 días que vuelva. Entonces María estuvo 7 días leprosa. A los 7 días entró y ya estaba sana. Porque Moisés le clamó a Dios. ¿Qué vemos aquí? Que la codicia y la envidia llevaron a hablar. Imagínense que ellos tenían la relación con Dios. Ellos estaban en el tabernáculo, bajaba la nube y escuchaban a Dios. Pero llega un momento en que querían tener lo que hacía Moisés. En ese momento, esa decisión se ve afectado y le manda lepra a Dios a María. Entonces nosotros debemos de tener, por eso cada día pedirle a Dios que nos guíe. No creernos nosotros con lo que pensemos, creemos y vemos, tomar una decisión. Porque lo que hacemos hoy, la meditación que enviamos en la mañana, lo que sembramos hoy, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que sembramos? Es el hacer. Lo que hacemos hoy, lo vamos a recoger en un futuro. Y Dios te llamó a sembrar en fe, como dice la palabra. Entonces alguien diría, en lo natural, por ejemplo, si alguien te estás haciendo mal, hablando mal, en los trabajos, pues se generan conflictos y llegan rumores que están hablando mal, que esto, que el chisme, que le quieren quitar el trabajo. Si usted en su parte natural toma una decisión de ir a enfrentar, que no me dejo, y comienza, pues ¿qué va a generar en la empresa, en su familia, donde sea el problema? Va a generar mayor dificultad, va a generar divisiones, problemas. ¿Y cómo va a estar su alma? Preocupado, angustiado, con rencor, con resentimiento. Cuando vas a la palabra te dice que Dios es tu vengador. Y eso es por fe. Si usted se da cuenta o le llegan con rumores o a decirle cosas, ¿a dónde tenemos que ir? A la presencia de Dios, presentarle la situación a Dios, que te dé sabiduría, pero que Él es quien se encarga de esa circunstancia. Eso en la mente natural dice, no, pues entonces yo no tengo que hacer nada, ya lo hiciste. La palabra dice que Dios es tu vengador y que lo entregues a Él. Y que usted debe seguir haciendo lo que le corresponde. Usted debe seguir haciendo lo que le corresponde en su trabajo, en su relación, en su familia, que Dios se va a encargar. Él es tu vengador. ¿Para qué? Para que usted no llegue a tener resentimiento, ni odio, ni tristeza, ni amargura, nada de esas cosas. Sigue usted reinando en vida. Entonces en la historia vemos cómo María y Aarón, por teniendo los privilegios de una relación con Dios que no tenía el pueblo, llega un momento donde los lleva a hablar mal de Moisés. Eso lo ve el pueblo. Tú no dirías, pues la gente aprendió, porque si le dio lepra y Moisés oró, si no hubiera muerto con lepra la mujer, era la hermana de Moisés. Si Moisés no ora, pues muere con lepra afuera, todo lo que significaba la lepra en su momento para el pueblo de Israel. Uno diría, aprendieron,
Pero sigue avanzando en el desierto Moisés y aparece la historia de Coré, Datán y Abiram. Coré, Datán y Abiram. 3 personas también que eran como líderes en el pueblo. Recuerda que están en el desierto. Vamos a Números capítulo 16, versículo 1 y 3. Está Moisés, Coré, Datán y Abiram. 3 hombres que eran líderes y está Moisés. Números 16, versículo 1 y 3. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué hicieron estas personas? Eran de renombre. O sea que en la congregación, en el pueblo de Israel, eran personas que lideraban. Eran de renombre conocidos. Y ellos cogen 250 príncipes, personas también especiales del pueblo, se los traen y se van en contra de ¿quién? De Moisés y Aarón. Hacer que lo mismo que había hecho María. Lo mismo. Oiga, ¿y por qué usted y no todos? ¿Por qué usted y no todos? ¿Por qué si Dios está en medio de nosotros? Estaba el templo, la nube bajaba, todos lo veían. Y ellos dijeron, pues nosotros también podemos ser líderes. Dios también puede hablar por medio de nosotros. Dios lo puede hacer. Moisés es manso. Moisés no pelea ni discute con ellos. Absolutamente nada. Ellos están cuestionando a Moisés y Aarón. ¿Por qué son los líderes? Moisés, ¿qué hace? Se va a hablar con Dios. Porque ellos estaban diciendo que ellos podían ser líderes, o sea, que Dios podía hablar por medio de ellos y guiar al pueblo. Entonces Moisés no discute con ellos. Moisés, ¿qué hace? Se va a la relación con Dios. ¿Qué hizo Moisés desde que Dios lo llamó? Hablar con Dios. Cualquier dificultad, hablar con Dios. Desde que Dios lo llamó, cualquier situación, usted lea la historia, Moisés hablaba con Dios. Y Dios le decía, haga esto. Y él se iba. Desde las plagas, no, que Faraón no quiere, vaya. Que no quiere, volvió donde Dios, vea que no, otra plaga, vaya. Que no, volvía donde Dios, vea que no dejó, vuelva a ir. Moisés volvía a ir. Que no, bueno, oiga que tampoco, que no, bueno, otra plaga, vaya dígale. Moisés, toda situación se la presentó a Dios. Llegó al mar y le clamó a Dios. Dios, viene el ejército, viene el mar. Dios, ¿qué le dijo? Caminen y levante la vara. ¿Qué hizo Moisés? Pueblo, camine y levantó la vara. Cada problema que tuvo, Dios. Porque Dios, Moisés tuvo una relación como un símbolo de la relación que usted tiene ahora. Dios vive en ti. Cuando a Moisés, ¿dónde estaba Dios? Afuera de él. Muy Moisés, pero estaba afuera. Ahora Dios vive en ti. Tengo un problema, Señor. Dios te llamó a eso, para que tu alma esté tranquila, descansada. Porque la vida, tantas circunstancias, la incertidumbre del futuro, tanta cosa que se escucha, lo que se ve, lo que sentimos, y usted tomando decisiones con su alma, explotamos, amargados, tristes, o para estar contentos, entonces buscamos una botella cada viernes. La única manera de estar contentos. Este mundo como está, familia, Dios te llama a conocer la verdad. Entonces, el dominio propio frente a las circunstancias,
Moisés no peleó, no se puso a decir, no, que sí, que yo, nada. Se fue para donde Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, oiga, dígale a esas personas que se coloquen a un lado y usted aparte, todo el pueblo. Y Dios le dijo, Moisés le dijo, no vengas, que los del problema son esos líderes con esas personas. Ah, bueno, entonces Dios le dijo, listo, dígales mañana que cada uno se pare en su tienda y que el resto del pueblo se aparte, o sea, hacia donde estaba Moisés, que se dividan. Entonces los que estaban hablando, que hablaban con Dios, que ellos podían, salieron al lado de su tienda de campaña con todas las familias y todos. Al otro lado Moisés con el resto del pueblo. Y entonces Dios les dijo, bueno, le dijo Moisés, bueno, si Dios habla con ustedes, pues entonces Dios va a definir hoy las cosas y lo va a mostrar al pueblo. ¿Qué sucedió? Las tiendas de campaña de esas personas con las familias enteras, los 250 hombres, las familias enteras, la tierra se abrió al fondo y la tierra volvió y se cerró. Se acabó el problema. Moisés, Dios respaldó a Moisés. Y lo increíble es que Moisés, mira lo que dice en Números 16:28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. ¿Qué decían los hombres? No, Moisés, que usted es el que quiere. Y Moisés dice, no, usted se van a dar cuenta que es que no es que yo haga algo por mi decisión. Lo que yo hago, cuándo parar, cuándo andar, que todo lo que hacemos, que el tabernáculo, que las fiestas religiosas, todo lo ha dicho Dios. O sea, nada fue idea de Moisés y Dios lo respaldó. Entonces, ¿qué le pasó a Coré, a Datán, a Abirán? ¿Qué les pasó a ellos al hablar mal de Moisés como lo hizo María? Lo mismo. Codicia y envidia. Y tomaron una decisión mal que fue generar división en el pueblo. ¿Cómo hicieron eso? Pues toda decisión tiene su consecuencia. Lo de la meditación de hoy, el principio que impacta todas las áreas de la vida. Lo que sembramos, recogemos. ¿Y cómo sembramos? Lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Conforme a cómo tomamos las decisiones. Y para eso cuentas con el dominio propio de Dios. Algo generado por Dios, que se va fortaleciendo a medida que hablamos con Él. Y le pedimos dirección y que nos ayude. Entonces, Dios respalda a Moisés y Moisés avanza. Y dice que fue un hombre que manso. Dios no miente. Le dijo que iba a estar en la tierra prometida y Dios se lo lleva a la celestial. O sea, le dio más de lo que él pedía, mucho mejor. Entonces, familia, debemos de pedirle a Dios es cada día poder tomar decisiones que sea Él ayudándonos. Por eso dice, Dios es tu ayudador, Dios es nuestro ayudador, Dios es mi ayudador. ¿Qué nos sucede? Que aún pensamos que Dios es un ser o lejano o religioso y que en el día a día no funciona, que no aplica, que estamos solos contra el mundo. No es así. O sea, Dios te llamó para que cuentes con su ayuda. ¿Y cómo es la ayuda de Dios? Pues que alumbra tu entendimiento, revela la palabra para tomar decisiones por fe, conforme a la palabra. No por vista, no por lo que sentimos, no por lo que nos dicen, no, por fe. Entonces Moisés tomó en ambas situaciones decisiones donde él buscó la solución en Dios. Él no entró y se tomó esa situación como propia, siendo que estaban hablando mal de él, siendo que estaban yendo en contra de él, pero él no la tomó como propia, sino que se la entrega a Dios
y Dios en ambas solucionó las cosas. Y hoy hace lo mismo Dios, lo mismo. Dios, sino que nosotros, en el mensaje del hombre, del mundo natural, es que usted sostiene su vida y que usted es solo contra el mundo. Y estamos viendo las circunstancias de qué es vivir una persona sola contra el mundo. Se estresa, se angustia, se preocupa. Una vida que no es vida, familia. Dios te llamó a tener en cuenta a Dios de una manera sobrenatural, porque Él te da sabiduría para tomar las decisiones. Entonces el dominio propio lo genera Dios, que la templanza lo genera Él, no nosotros. O sea, sí es posible tener dominio sobre algo, lo hace Él. Lo que nosotros no hayamos podido dominar y controlar, ejemplo, los gritos o los celos, en el día a día, la relación con la familia, o el alcohol, o la droga, o el cigarrillo, Dios de allá sí nos saca. Él quita eso, sin esfuerzo, pero debes de entregarlo como hizo Moisés. Moisés, ante cualquier circunstancia, iba y le demostraba a Dios y le presentaba. Dios te llamó a una relación personal con Él. Ahora vamos a ver el ejemplo opuesto. Josué con Caleb. Entonces Caleb es con Josué y Moisés. Josué y Caleb, los únicos que salieron de la esclavitud y que entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb son los únicos. Caleb es también uno de los espías que va y mira la tierra prometida. O sea, de los 12, Josué y Caleb. Entonces Caleb estuvo esclavo, estuvo en todo el desierto, entró a la tierra prometida y vino y le dijo al pueblo lo que Dios había dicho. Es verdad, la palabra se cumple. Dios dijo que esa tierra era nuestra y Dios nos la va a dar. No importa que haya murallas, no importa que sean gente gigante, no importa que seamos más poquitos, no importa que no seamos guerreros, porque Dios dijo lo va a dar. Eso dijo Caleb. Ese es Caleb. Entonces vamos a ir a Josué 14:7. Josué 14:7. Ya entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb entran a la tierra prometida con todo el pueblo. Josué 14:7. Está hablando Caleb. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Cuántos años tenía Caleb? 40 años. Caleb está en el libro de Josué, pero está hablando Caleb. Yo era de edad de 40 años. Caleb, 40 años, cuando fue y lo recorrió la tierra como espía. Entonces él fue y trajo la información. Lo que decía la palabra es cierto con Josué. Y el pueblo quería regresarse. Ellos dijeron, no, hay que avanzar. Josué 14, versículos 10 y 11. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Está hablando 45 años después. ¿Cuántos años tenía? 40 cuando fue a recorrer la tierra y dijo, sí vamos, que Dios está con nosotros. Como regresaron al desierto y voltearon 40 años, ya habían pasado 5 años en la tierra prometida avanzando. Entonces él tenía 85. En lo natural, a los 85 y a los 40, ¿qué se dice el cuerpo y en lo natural? ¿Qué ha pasado? Físicamente cambia todo. Pero Dios hace un milagro en Caleb y dice que él está
como si tuviera 40. Como si tuviera 40. Han pasado 45 años, 40 en el desierto y 5 años que han ido avanzando en la tierra prometida. Tiene 85 años. Caleb, cuando habló al pueblo, él habló lo que Dios dijo. Él no habló lo que sintió. Los otros 10 espías vieron las murallas y ¿qué sintieron? Eso es imposible. ¿Qué sintieron cuando vieron las murallas? Y como sintieron, vinieron y le dijeron al pueblo y tomaron una decisión. Hay que buscar un líder y regresarnos. Caleb vio la misma muralla, puede haber sentido miedo, pero la palabra, está la muralla, pero Dios hace el milagro. Porque Él dijo, hay que avanzar. Dios no te dio espíritu de cobardía. Puede haber murallas. Puede haber murallas. No, pero ¿cómo? Mire, que está alta, vea el problema social, la economía, puede haber lo que sea. La palabra. Dios, ¿qué te ha dicho? Caleb, la palabra. Entonces él, cuando llegó al pueblo, tomó una decisión conforme a la palabra. Hay murallas, pero Dios dijo que esa tierra es de nosotros. Hay gigantes, sí, pero Él dijo. Y entonces, ¿cómo estuvo Caleb durante ese tiempo? Pues tranquilo, porque su alma reposaba en la palabra, en lo que Dios dijo, no en lo que veía ni en lo que sentía. ¿Qué le pasó a los otros 10? Ay, vemos eso, sentimos esto, ¿qué les pasó? Actuaron conforme a eso. Fue miedo, temor, angustia. Como actuaron así, ellos quedaron tendidos en el desierto, murieron. Caleb tomó una decisión conforme a la palabra por fe, que es Dios quien lo hace en él, y entra a la tierra prometida. El reino de Dios está aquí, está en tu interior. El reino de Dios está en tu interior, que es Cristo. Es un reino sobrenatural, de gozo y paz. Es un reino donde Dios te da más de lo que pides y entiende. Y en ese reino no importa los entornos. Dice, no, ¿cómo no? Si cuando yo estudié, lo primero que me dijeron para tomar decisiones es: mira el entorno, analice fortalezas y debilidades. Yo estudié, eso me lo enseñaron, y para tomar la decisión. Sí, eso es natural. Y usted tiene que verlo claro. Pero Dios vive en ti y Él, no usted. Porque usted ve solamente las fortalezas y debilidades. Como los 10 hombres que vieron las murallas, gente gigante. Entonces fortalezas y debilidades y oportunidades y todo ese cuento. No, devolvámonos. En cambio, Caleb llegó y vio murallas, fortalezas, debilidades. Sí, pero la palabra está por encima de los entornos. El médico te dijo diagnóstico, enfermedad. ¿Y la palabra? Problema económico. Sí, tomé decisiones mal o cualquier cosa. La palabra. La familia. No, que hay dificultades, las relaciones. ¿Y la palabra? Si haces lo que dice la palabra, el problema es que hay que hacer por fe, tomar la decisión lo que dice la palabra. Por fe, no esperes ver, por favor. No esperes ver para tomar la decisión. Ese no es el reino. El reino no es por vista, el reino es por fe. Tomar decisiones en la palabra. Moisés no se ponía, Dios. El alma de Moisés, tranquilo. Caleb vio todo, recordó la palabra. Y recuerda a Josué, le dice Josué, recuerde que Dios, cuando nosotros dos estuvimos recorriendo la tierra, dijo que lo que había pisado nuestros pies, esa tierra era nuestra.
era mía. Le recordó a Josué eso. Recuerda, Josué y Caleb entraron a la tierra y Dios dijo, lo que ustedes pisaron, esa tierra es la que le corresponde. Cuando avanzaron 5 años de la tierra prometida, Caleb avanzando, Caleb llegó al sitio donde estuvo 45 años atrás. O sea, no era Jericó, Jericó fue la primera parte. Cogieron Jericó y siguieron avanzando. Cuando llegó 5 años después dijo, yo aquí caminé 45 años atrás. ¿Y Dios qué dijo, Josué? Que esta tierra para quién era? Y para la tribu de él. Entonces, eso se lo recuerda Caleb a Josué. Josué lo ve, ya dijo, sí. Sí, Señor. Usted caminó esto, Dios dijo, entonces esta tierra ¿qué? Es suya. ¿Qué diferencia hay entre la historia de Josué y Caleb con la historia de Moisés, María y Aarón, Moisés, Coré, Datán y los otros hombres? ¿Cuál es la diferencia? Josué y Caleb estuvieron los dos esclavos en Egipto. Los dos salieron igual. Los dos caminaron y estuvieron al lado de Moisés. Los dos fueron como espías. Los dos trajeron buena información. Los dos dijeron, así es, la palabra es, sí, así es. Pero cuando Dios le dijo al pueblo, Moisés muere y ustedes entran, ¿Dios a quién escogió? ¿A Caleb o a Josué? A Josué. Y Caleb en toda la historia, bueno, y Josué, ¿y por qué usted y por qué yo no? ¿Por qué usted, Josué, y yo no? Si los dos esclavos caminamos el desierto, fuimos a la tierra prometida, volvimos. No, Dios hizo en Caleb un corazón limpio. Caleb esperó 45 años tranquilo. 45 años tranquilo. Porque Caleb, como era un hombre, pues eso es puesto por Dios. Sabía que Dios escogió a Josué. ¿Qué culpa de Josué? O sea, Josué no tuvo la culpa, Dios lo escogió a él. Entonces Caleb se quedó al lado de Josué, haciendo lo que le correspondía, pero no entró a generar cizaña como las historias anteriores que vimos. Él no entró nada, él se fue con Josué al lado. Pero cuando llegó a la tierra, le recordó a Josué. Y Josué no tampoco de avaricioso y de codicioso. Ah, sí, pero yo soy el líder y toda esta tierra también para mí. Le dijo, no. Dios dijo, esto es suyo. Se la entregó y Josué siguió. Y ahí se quedó Caleb en esa parte. Familia, ¿qué nos lleva a esto? Dios es el que hace en las personas. Dios. El hombre, recuerda el tiempo que estamos viviendo. Pies de barro, pies de hierro. El hombre, por profecía, ahora, cada día el mensaje es, podemos vivir sin la palabra de Dios, que es la gracia. Sin la gracia. Por eso inventan ritos, ceremonias. El hombre, hierro y barro, ambos no tienen como fundamento de vida la palabra de Dios. Caleb, ¿qué tenía como fundamento en su vida? Dios dijo. No que veo, nada, Dios dijo. Y vamos para adelante. Dios dijo. Y en ese Dios dijo, un alma pura, sin avaricia, sin contiendas, sin resentimientos, sin envidias. Al lado de Josué, tranquilo. O sea que Caleb disfrutó todo el paso del desierto, disfrutó la tierra prometida y llegó a la tierra y disfrutó de una promesa que duró ¿cuánto? 45 años. Y uno lee la Biblia, una promesa, y porque al mediodía usted no la está disfrutando, uno se enoja con Dios. Y uno lee la promesa, ejemplo del diezmo, yo diezmé este mes
y estoy pendiente del otro mes y me llegó menos plata. Es mentira. Que diezmo y que me abren las ventanas de los cielos y que me pagan las deudas. Vea, este mes yo diezmé y al mes siguiente recibí menos y me endeudé más. Es mentira. Y uno deja de hacer la palabra porque es por fe. Caleb, 45 años, tranquilo, tranquilo. Una palabra, paciencia. ¿Quién le generó a Caleb eso? Dios. O sea, eso no es normal. O sea, imagínense que los dos esclavos, Josué y Caleb, caminan en el desierto. Los dos son líderes de cada tribu, ¿no? Los dos van a la tierra prometida. Regresan e informan bien los dos. ¿Por qué Josué es el líder y por qué él no? En lo natural, ¿qué era lo que tendría que haber hecho ahí? Un conflicto. O en lo natural, pues que los dos sean ¿qué? Líderes. Que uno coja la mitad del pueblo, el otro la mitad. No, Dios dijo Josué. El otro quedó tranquilo. Familia, tomar decisiones necesitamos de Dios. Dios es un Dios vivo. Dios te llamó para que lo tengas en cuenta. Dios te llamó para que sepas que Él te guía. Por eso Él dijo, soy el camino. Por Él dijo, soy la lámpara. Hay que dar cuenta que usted llegue, como se llegaba en el siglo pasado, a una ciudad que usted no conoce absolutamente nada y que usted llegara sin mapa y que llega a tal sitio y usted parado ahí, no tienes mapa, no tiene nada. El siglo pasado, ¿qué era lo primero que uno decía? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? Llegue a tal lado sin mapa de una ciudad que usted no conoce en el siglo pasado, pues usted tenía que ponerse a preguntar. O si tenía un mapa, ponerse a mirar. Dios es el mapa. Dios es el camino. Está en tu interior, es la lámpara. Uno no, ¿cómo así? No, usted lee la palabra y es un ejercitarte. Por eso está la página, los estudios bíblicos, de todos los días. Y entre más temprana edad hables con Dios, entre más temprana edad leas la palabra, Él te va a guiar. O sea, uno puede decir algo por acá, pero como usted está hablando con Él y le estás pidiendo dirección, uno coge por acá y Dios pone algo aquí, ¡pum!, te deja rebotar y ¡pum!, y te coloca aquí, es por aquí. Y como usted está hablando con Dios y leyendo la palabra, usted dice, oiga, es por aquí. Ah, que el otro, pues Dios lo envió a eso. Caleb con Josué, pues usted es el líder, tranquilo. Ambos vamos a disfrutar de la tierra prometida, todo el mundo tiene una función. Igual en el mundo. Entonces mira que lo que usted necesita sobre la tierra está en tu interior y cada persona tiene algo Dios para cada uno de nosotros. No tiene que estar usted con el mensaje del mundo, que hay poquito, y tratar de quitarle al otro. No. Lo que Dios tiene para tu vida, usted tiene que desarrollarlo por fe en todas las áreas y disfrutas de eso. Entonces miramos ahí a Caleb, que Dios hizo en él, y mira cómo vivió y cómo disfrutó y no tuvo problema. La otra historia, ya vimos dos, Moisés, y vimos la de Josué y Caleb, cómo Dios hizo en Caleb. Eliseo y Giesi. Giesi era el que acompañaba a Eliseo. Eliseo era el profeta. Esa historia está cuando Naamán le dio lepra. Entonces Naamán venía con lepra y le dice a Eliseo que lo sanara, ¿sí? Bueno, lo sana. Y Naamán tenía mucho dinero y le iba con muchas ofrendas, joyas, de todo, ropa. Entonces le dice, cuando lo sana, se viene Naamán donde Eliseo y le dice, reconozco que el Dios suyo es el Dios de la tierra. O sea, la lepra, eso era incurable, no había solución. El tipo con la piel como un niño, le vengo a dar dinero. ¿Qué quiere? Le vengo a entregar las ofrendas. Y Eliseo le dijo, tranquilo, váyase. Entonces él dijo, no, yo no quiero más hacer sacrificios a los dioses que yo le hacía, yo quiero solo sacrificarle a Dios. Bueno, le dijo, no, tranquilo, váyase, no deje nada.
no hay problema, ya usted está sano, llévese su dinero, su ropa, tranquilo. Eliseo le dice, Giezi, como era el que estaba al lado de Eliseo, escuchó que Naamán con toda la plata y se fue. Entonces comienza la mente a dar vueltas. Y aparece la avaricia y la codicia en Giezi. Y la habilidad y la viveza entonces ve una oportunidad. Eliseo no quiso el dinero, él estaba al lado de Eliseo, pues yo sí lo quiero. Ve una oportunidad y Giezi se va. Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 en adelante. Entonces Giezi se va donde Naamán y Naamán lo ve que viene corriendo, entonces detiene sus carruajes y tú le dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué problema hay? No, ninguno. Pero que mire que Eliseo, el profeta, que sí le envíe, que ahora sí le envíe. Sí, claro que sí. Bueno, entonces llegó y le sacó, le dio 2 hombres, le dio animales, porque era tanto que él no lo podía cargar. Entonces lo envió con hombres, con animales, lo cargó, dinero, trajes, y se regresó Giezi con todo eso, feliz. Llegó y lo guardó, lo encerró, despachó a los hombres de Naamán, los animales los despachó y todo guardado. ¿Qué dijo Giezi? Muy hábil, muy hábil. Tengo el talento, tengo el don. Avaricia y codicia. A veces la avaricia y la codicia nosotros pensamos que es talento y don. Tomó una decisión. Él vio, escuchó, analizó, tomó una decisión. Nosotros vemos, miramos, analizamos, bendecidos. Señor, guíeme. Engañoso es el corazón, perverso el alma, bendecidos. Lo más, no que la doctrina que tengo, paso 1, paso 2, que nada de eso sirve. Que es lo que vamos a ver en 8 días, Dios mediante. Entonces Giezi vuelve y entra donde Eliseo. Ya guardó todo. Ya nadie sabe nada. Y entra donde Eliseo. Ahí llegamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 25 al 27. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eliseo, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra en Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Oiga, ¿es tiempo de eso? No era tiempo. Digo, es tiempo, pero ¿usted por qué hizo eso? Avaricia y codicia. La confianza nuestra está en Dios quien te provee. En el versículo que Marta compartió al inicio de la prédica, ella no sabe nada de lo que vamos a predicar ni nada, dice, ¿por qué si tienes algo te jactas como si no lo hubieras recibido? Piensa, familia, bendecido. Usted se levanta cada día y uno es tan altivo que se levanta. Yo me levanté porque tengo corazón y pulmones. Uno no es ni humilde para reconocer que Dios te dio ese día para vivir. No, me levanté porque tengo corazón, pulmones, sangre, porque me alimento bien, porque voy a hago ejercicio. Desde pequeño me alimentan bien en mi casa y todo. Una altivez, familia. Y estudié y trabajo y por eso tengo plata. Y soy organizado y mire, todo meticuloso, limpio y por eso me va bien. El hombre, recuerda, hierro y barro, no reconoce un Dios proveedor. Un Dios que guarda, cuida y guía para que tu alma esté en reposo. ¿Y cómo logramos eso? Pues hablándole a Dios todos los días. Giezi, Dios le enredó, porque recuerda que
es Dios quien permite todas las cosas. ¿Quién era el que hablaba con Dios? Pues Eliseo, el que estaba al lado. Eliseo, Dios le guardó su corazón tranquilo. Giezi estaba al lado, pero no tenía esa relación con Dios, pero lo escuchaba y sabía que existía Dios, los milagros y todo, pero no tenía la relación con Dios. ¿Qué lo enredó? La avaricia y la codicia. Nosotros nos congregamos en la casa, todo, y alguien tiene relación con Dios, pero el de al lado no. Se congrega, estudio bíblico, pero cada día, la relación es cada día. Señor, guíeme. Señor, ayúdeme. Dios te envió con mucha inteligencia, pero Dios vive en ti para que andes tranquilo. Porque hay cosas que la inteligencia no alcanza a percibir. No alcanza. En cambio, Dios que vive en ti, sí te detiene. Vea, por ahí no es, por acá, por acá. Y Dios te va guiando. Entonces, mira lo que le pasó a Giezi en tomar una decisión que no es. Entonces, en el ejemplo de Caleb, ¿quién hizo en Caleb? Pues Dios, esa vida sobrenatural, de esperar, de no entrar en conflicto, que no entró en envidias, no entró en avaricia, en nada. Paciencia de esperar. ¿Quién hizo en él? Dios. ¿Quién hace nuestras vidas ahora? Pues Dios. Entonces vamos a ir a Proverbios capítulo 3 versículo 7 para finalizar. Proverbios 3, 7. Toma decisiones el dominio propio. ¿Qué dice el versículo? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, teme a Jehová y apártate del mal. Recuerda que como profecía, hierro y barro no tienen la palabra como fundamento, y Dios te llamó a vivir en esta generación teniendo como fundamento la palabra. No seas sabio en tu propia opinión, no está diciendo no la tenga en cuenta. Te está diciendo no es suficiente. No es suficiente. Téngame en cuenta a mí. La palabra está en ti, Dios está en ti y te llamó a una relación. Recuerda que el evangelio, la gracia, la verdad, no tienes que hacer ningún rito ni penitencia ni ir a ningún lado donde Dios te escuche más. Eso es del hombre. ¿Sí? La ley que es del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel como no tiene templo, pues él no va a ir al templo, está esperando para poder hacer los sacrificios, mientras el hombre ha inventado una cantidad de cosas a través de la historia de la humanidad. Familia, Dios nos llamó a conocerlo a Él. Él se está revelando a nuestra vida, a tu vida, Él. ¿Para qué? Para nosotros tenerlo en cuenta Él y no vivir solamente con la capacidad de cada uno. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, lo que usted ve, yo veo algo, siento algo, pero ¿qué dice la palabra? Recuerda la historia de Caleb, de María, de Aarón. ¿Qué veo? ¿Qué siento? Pero ¿qué dice la palabra? Al final, ¿qué se va a cumplir? Lo que dice la palabra. Por muy oscuro que esté, esa palabra es una lámpara que usted camina en ella, en las relaciones con los demás, en la parte de su trabajo, de su economía, en cada área de la vida, esa palabra es la que nos guía, familia. Entonces Dios mediante en 8 días vamos a ver el dominio propio generado por Dios. Ahora en nosotros, una vida sobrenatural, renovar la mente, una vida plena que es real. No importa cómo estemos viviendo hoy. Mira, no importa. Al comenzar que Dios te llamó a ver lo que dice la palabra y usted a dar el paso, lo que dice la palabra, vas a disfrutar del reino aquí en la tierra en todas tus áreas. Una vida plena que es real. Que usted va al mundo y le dice, no, eso es imposible. Eso no es posible. Porque Dios no lo ha llamado. Recuerda, es como los 10 hombres, murallas, gigantes, no. Los otros 2, si hay murallas, gigantes, pero la palabra. Dios te llamó para que veas la palabra, pero la palabra no son ritos, no son ceremonias, no. La palabra alumbra tu entendimiento para vivir por fe.
tomar decisiones conforme a la palabra, con un dominio propio generado por Dios, no nosotros. Porque nosotros nos vamos de cabezas al precipicio. Dios evita eso. Si estamos en el precipicio, hay esperanza. Ya Dios nos saca y te coloca a vivir una vida plena, que es real, sin ritos, sin ceremonias, sin penitencias, sin doctrinas de hombre, una vida de fe que está en la palabra, y esa palabra está en tu interior. ¿Qué necesitamos? Dios, ¿a qué te llamó? A que hables con Él cada día y leas la palabra. Por eso enviamos una meditación en la mañana, al mediodía y en la noche. Familia, estamos en un tiempo que es vital la relación con Dios. La confusión a medida que pase el tiempo va a ser mayor. Si no tenemos esa relación con Dios, esa confusión que uno cree que está firme, mire que el que esté firme, vea que no caiga. Cuando menos piensa uno que está firme, cuando menos piensa, ¿y qué pasó? No, lo coge uno en la confusión y lo envuelve porque la masa va para allá. Y recuerda que son dos, hierro y barro. Entonces, para estar firme y caminar en medio de este mundo, es fácil. Donde usted esté, como esté, habla con Dios y lee su palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, como hemos visto en la historia de hoy. Él no miente y Él te llamó a disfrutar de su reino. Entonces, ¿qué va a hacer Dios si te llamó a disfrutar de su reino? Pues te va a colocar a que lo disfrutes, ¿sí? Sea Él haciendo en tu vida. Y Él te llamó para transformarte de gloria en gloria a su misma imagen. Así que Dios está haciendo en nosotros cada día más, y lo que nos espera es una vida sobrenatural, porque Dios actúa en nosotros, porque Dios hace en nosotros, porque la palabra actúa en nosotros, transformándonos de gloria en gloria a su imagen. Entonces vamos a orar, a glorificar su nombre. Padre, pedimos que cada día nos permitas hablar contigo, Señor, que nos des el deseo, el anhelo, el tiempo para hacerlo, Señor, que podamos ver el privilegio que cada uno de nosotros tenemos de echar las angustias en ti, el privilegio de pedirte dirección, Señor, de no creernos sabios en lo natural, de saber que te necesitamos y que tú eres un Dios que nos has llamado para conocer la verdad, saber que tú eres el Todopoderoso, que nos guías, que has vencido y que nos has llamado para mostrarnos que podemos vivir siendo más que vencedores, una vida sobrenatural donde el mal no se va a enseñorear de nosotros, donde lo que antes nos dominaba, ahora por conocimiento y amor, porque has vencido y verlo claramente, ya eso no nos domina y podemos caminar, como dice tu palabra, reinando en vida, Señor. Te pedimos por esta semana sabiduría, que nos apartes del mal, Señor, guárdanos, que no nos metas en tentación, guíanos, que cada día tengamos presente tu palabra, Señor, que cada día pedamos dirección. Oramos para que cada día nuestro entendimiento sea alumbrado con tu palabra, que sea clara en nosotros para vivir por fe, Señor, y cada día menos por vista. Padre, pedimos por las diferentes dolencias y enfermedades que hay ahora en las personas que has llamado a la congregación. Tú eres el Todopoderoso. No importa el diagnóstico ni lo que sienta la persona. Tu palabra dice que en tu cuerpo te has llevado las enfermedades, Señor, que por tu llaga hemos sido curados, Padre. Creemos tu palabra. Tú haces nuevamente un órgano, nuevamente un sistema, Señor, del cuerpo. Oramos para que el metabolismo de cada uno de nosotros funcione adecuadamente, Señor, para tu gloria, para que mientras estemos aquí en la tierra, Señor, tú nos sostengas en salud. Igualmente pedimos por la economía de cada persona y cada familia de la congregación. Pedimos para que generes oportunidades, empleos, ascensos,
que cada día, Señor, llegue la provisión al hogar. Y te pedimos para que cuando llegue esa provisión sea administrada conforme a tu palabra, para que no falte nada en ningún hogar, sino que conforme a tus promesas, cada persona tú le des más de lo que está esperando y lo que está pidiendo. En Cristo Jesús, amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.